Los montes tiemblan, dígalo fuerte. Los montes tiemblan por la grandeza del Señor. Los mares braman por la fuerza de su voz. La tierra espera por su gloria y majestad. Mi alma te anhela, como al aire respirar. Tu voz me alienta, pues tu palabra es verdad. Soplas tu viento y todo vuelve a su lugar en tu corazón. Sopla vida, 1, 2. Sopla vida en este corazón. Es tu casa, mi alma te anhela mucho más que todo en la eternidad. Manos arriba. Dígalo fuerte, yo fui creado. Yo fui creado para tu eternidad. Me redimiste, pagaste el precio sin dudar. Soplas tu viento y todo vuelve a su lugar en tu corazón. Sopla vida en este corazón. Es tu casa, mi alma te anhela mucho más que todo en la eternidad. Con tu viento disipas mi maldad. De tu aliento mi corazón anhela más. Eres toda mi realidad. Vamos a gritar fuerte. 1, 2, 3. Sopla vida en este corazón. Es tu casa. Lo gritan fuerte. Sopla vida en este corazón. Es tu casa. Mi alma te anhela mucho más que todo en la eternidad. Con tu viento disipas mi maldad. De tu aliento mi corazón anhela más. Eres toda mi realidad. Manos arriba. Alguien se anima a dar un fuerte grito de júbilo. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gran privilegio de poder estar ahí en la comodidad de su hogar. Gusto de saludarles. Un miércoles más de servicio donde podemos alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Vamos a tener una pequeña lectura. Quisiera que me acompañaran en Efesios 6:1 del 13 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales
celestiales, porque estamos unidos a Cristo. E incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al hacernos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondades que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó sus bondades sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misericordia, su misericordiosa bondad respecto a Jesucristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que están unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. También nos dice el propósito que Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Amén. Dios ha prometido muchas bendiciones para nuestras vidas. Nos ha elegido, nos ha hecho santos, nos ha hecho intachables y nos ha adoptado para ser hijos de Él. Cerremos nuestros ojos ahí donde están. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa hora, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el gran privilegio que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Estamos agradecidas y bendecidos, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso y porque nos regalas la vida para poder reunirnos en esta noche, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor amado, para poder aprender cada día más de ti, para poder ser buenos hijos tuyos cada día más y mejores, Padre celestial. Señor, te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí, Padre, en sus hogares. Bendice a cada uno, Dios de gloria, y te ruego que ahí donde estén, tu Espíritu Santo los pueda visitar, pueda tocar sus vidas, Señor, de una manera sobrenatural. Padre, que su Señor Jesús, su entendimiento, su sabiduría venga sobre ellos para poder comprender la palabra, Señor, que el día de hoy vamos a escuchar. Muchas gracias, Dios. Prepara ese momento, este tiempo, Padre, para poder, Señor, recibir de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y pongamos atención a lo que la palabra del Señor nos trae el día de hoy. Amén. Amén. Hoy vamos a orar a Dios, así que en casita acompáñenos a orar, a adorar y a cantarle con todo el corazón a nuestro Padre. Amén. Él viene con poder.
cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién 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 como el Señor? Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Hola, esto es Lluvias News y tenemos unos anuncios para ti. La lectura de esta semana es Hermana, estás invitada a nuestra reunión para mujeres. Da inicio a las 4 de la tarde. No te lo puedes perder. El domingo, 30 de abril, nos uniremos para ayudar al necesitado. Estaremos recaudando víveres y artículos de primera necesidad. Habrán servidores en la entrada principal y en el parqueo recibiendo tu donación.
Te recordamos que este jueves 6 de abril no tendremos servicio de oración. Y el domingo 9 de abril solo tendremos un servicio, de 8:30 a 10 de la mañana. Te esperamos. Recibamos con alegría la palabra de Dios. Buenas noches, amados hermanos. Para mí siempre es un gusto, es un honor, un privilegio el estar acá un miércoles más en su compañía, disfrutando de la poderosa palabra del Señor, la palabra que hoy Dios trae a nuestra vida y trae a nuestro corazón. Qué alegre que usted esté conectado ahí en su pantalla, sea cual sea el dispositivo en el cual usted nos está viendo. Es un gusto que usted esté con nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Qué le parece si oramos antes de leer la poderosa palabra del Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, Padre, hoy venimos delante de ti, humillados, suplicándote, Padre, que nos ayudes, pidiéndote tu asistencia, pidiéndote, Señor, tu sabiduría, suplicándote, Dios, que nos alimentes a través de tus palabras, Señor. Que tú nos puedas hablar directamente a nuestro corazón y que podamos entender cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Que tus palabras sean como ese buen alimento para nuestros cuerpos, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, y que podamos cambiar nuestra vida, que podamos ser alentados, que podamos ser animados, Señor, y que nuestra fe también sea fortalecida a través de tu bendita palabra. Señor, dejamos este momento, este tiempo en tus preciosas manos para que tú hagas conforme tu bendita voluntad. Te alabamos, te adoramos porque tú eres Dios, bendecimos tu nombre, en el nombre bendito de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, el tema de esta noche es la pesada ley, la rica gracia y la bendición del amor. La pesada ley, la rica gracia y la bendición del amor. Amados hermanos, ¿cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que le ofende a Dios? ¿Cómo puedo tener una guía para mi vida? Bueno, no debo de buscar, y usted lo sabe, no debo de buscar en la ley humana, en la ley del mundo, en la ley de una nación o en los acuerdos internacionales para saber cómo debo de guiar mi vida. Tampoco debo de buscarla en mis sentimientos. Yo siento que así debo de comportarme, es un grave error. O en mis propias opiniones, o peor aún, en las opiniones de otras personas. Yo opino que deberíamos de comportarnos de esta manera. No es la fuente de información confiable que usted y yo como cristianos necesitamos para nuestra vida. Usted y yo sabemos que debemos de buscar la respuesta en la palabra del Señor, en su ley. Ahí está cómo se debe de vivir la vida, en la ley de Dios. Y le quiero contar que en el inicio de los tiempos, pues no existía una ley que Dios haya revelado, porque la ley vino como una revelación al ser humano muchos años después del inicio de la humanidad. En un principio, lo que se le conoce como la inocencia, no era necesaria la ley, porque estaba Adán y Eva precisamente viviendo en un Edén, en un paraíso, en un huerto que había sido hecho, que había sido plantado por el mismo Dios. Y ahí no tenían necesidad de nada, no tenían ley, solo tenían una restricción.
La restricción era, el mandato era, no van a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. El día que de ese fruto comieran, ciertamente morirán. Y como usted y yo sabemos y hemos estudiado en la palabra de Dios, pues se llegó el momento en que esos seres humanos inocentes en un principio transgredieron esa instrucción del Señor y entonces comieron de ese fruto. Y entonces a causa de eso, que es algo trágico, que normalmente lo vemos como algo pasajero, como algo que sucedió, que está en nuestras Biblias, pero en realidad es algo trágico. De eso depende precisamente la caída de la humanidad o la caída del ser humano. Cayeron de ese huerto, cayeron de esa benevolencia, de esa misericordia, tuvieron que salir de ese Edén, de ese huerto, y entonces se separaron de Dios. Y eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Poco a poco lo va separando de Dios. Y entre más pasó la historia bíblica, vemos a los seres humanos más separados de Dios a causa del pecado. Dios verdaderamente dijo unas palabras santas donde Él profirió 4 maldiciones. Una para el hombre, otra para la mujer, otra para la serpiente y otra para la tierra. Y eso es la mayor tragedia que pudo haber sucedido. Que los seres humanos, por causa de su desobediencia, dejaran entrar el pecado a este mundo. Pero en ese momento, pues no había una ley de Dios y tuvieron que pasar muchos años para que Dios pudiera revelar su ley y a través de esa ley pudieran las personas saber cuál es la voluntad de Dios, cómo nos debemos de comportar moralmente. Con el paso del tiempo, pues empezaron a ofrecer sacrificios a Dios y de algunos hombres que Dios había escogido, pues a Dios le pareció agradable esos sacrificios, pero no había una ley. Y el Señor eligió en su misericordia, por su gracia, a un hombre llamado Abraham para de él hacer una gran nación. Su pueblo escogido precisamente Israel. Y cuando pasa el tiempo, muchos años después, les revela algo magnífico a Moisés. ¿Qué es lo que le revela? Le revela la ley de Dios. Y es algo maravilloso. Porque, amados hermanos, la ley de Dios dice la misma palabra, que es buena y que es santa. Entonces, usted y yo nos podemos preguntar, ¿cómo es esa ley de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra. Sí es buena, sí es santa y tiene ciertas características. Esas características, como algunas leyes que usted conoce, pues son que la ley se hace. ¿Para qué se hace la ley, hermanos? Para que se cumpla. Ese es el objetivo de toda ley que se ha establecido. Pues de la misma manera, la ley de Dios se hizo para cumplirse. De hecho, Él le ordenó a su pueblo, ustedes sean santos como yo soy santo. Por eso le entregó a Moisés esa ley moral expresada, amados hermanos, en los 10 mandamientos. Y esa ley moral de Dios, como las otras leyes, una de sus características es que no se puede alegar ignorancia. Porque usted no puede decir, mire, fíjese que maté a un hombre, pero como yo no sabía que era ilegal matar a un hombre, entonces, señor juez, no me mande a la cárcel. Usted no puede alegar ignorancia delante de la ley. De la misma manera, si usted no se da cuenta de la línea roja, no puede decir, mire, es injusta esa multa porque no me di cuenta de la línea roja. No importa, el juez, en el caso del asesinato, lo va a condenar por esa muerte. Y en el caso de la multa, usted va a tener que pagar esa multa. Y esa es la otra característica de la ley, que la ley en sí lleva un castigo.
Es decir, si usted la infringe, lleva un castigo. Y no se puede decir en la ley, mire, yo he cumplido con el 90% de la ley o con el 99% de la ley, entonces ya cumplí toda la ley. No se puede hacer eso. Si usted falla o yo fallo en uno de los artículos y no cumplo totalmente la ley, podemos hablar de que ya hubo una transgresión. Y esa ley que es buena y que es santa está expresada en nuestra escritura, en la escritura que Dios nos ha dejado en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Y dice la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. En ese entonces sabemos que el pueblo de Israel estaba rodeado de un sinnúmero de pueblos que adoraban muchos dioses, que tenían muchos dioses. Y eso era para aquel momento. Pero para este momento, hermanos, pudiéramos nosotros también decir que la ley de Dios es para nosotros, toda la ley de Dios. Y la vamos a ir leyendo poquito a poquito, pero también vamos a ir haciendo una cosa. Vamos a decir que es la realidad de la palabra del Señor, lo dicen las Escrituras, que ningún hombre es justificado por la ley. Por eso el título es La pesada ley. O sea, la ley tiene un peso, la ley tiene una carga sobre nosotros, y no digamos la ley del Creador. Esa tiene una carga sobre nosotros, un peso sobre nosotros. Y dice la Escritura que ningún ser humano ha logrado cumplir toda la ley. O sea, ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Entonces, en aquel entonces se dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué significa para nuestros días? ¿Será que nosotros somos muy diferentes a aquellos israelitas que tenían dioses delante de Jehová? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tienes a Dios fútbol? ¿O a Dios deporte? ¿O tienes a Dios novio, Dios novia? ¿Tienes a Dios dinero, Dios familia? ¿O a Dios logros, Dios estudio? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuáles son nuestros dioses delante de Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra? Cuando digo dioses, obviamente es con D minúscula, son aquellos que no existen, pero que el ser humano los hace Dios. Son aquellos que nosotros ponemos antes de Dios. Son aquellos en los cuales depositamos nuestra confianza y se la quitamos a Dios Todopoderoso. Entonces es para analizarlo para nuestra vida, porque como dice la palabra del Señor, hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y alguien podrá decir: mira, hermano, pero yo no he quebrantado esos 10 mandamientos. Pudiera haber alguien que no habrá quebrantado los 10, pero ha quebrantado uno. Y con el solo hecho de que hayamos fallado en uno, nos hacemos transgresores de toda la ley de Dios. Pero personalmente sé que probablemente todos hayamos quebrantado todos los mandamientos, porque sí hemos tenido dioses ajenos delante de Jehová. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Acá se nos explica de qué es lo que no tenemos que hacernos imagen ni semejanza. Lo que está en el cielo, arriba en el cielo, es Dios, es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre. Están las cosas celestiales, las cosas que, bien dice Pablo, ningún ojo ha visto, y que son cosas que no se pueden expresar con palabras. Eso es lo que dice la misma palabra de Dios.
Entonces, de eso no nos debemos de hacer imagen, no debemos imaginarnos qué es lo que está ahí, mucho menos postrarnos delante de ellas y tampoco inclinarnos ni servirlos ni honrarlas. Y creo que muchos de los que estamos acá lo hemos hecho. ¿Cuántas veces creemos en un amuleto? Creemos en una medalla, en una estatua, en un cuadro, en una imagen y le adjudicamos algún poder, sea lo que sea por superstición, porque nos lo enseñaron nuestros padres o incluso de nuestro anterior corazón pecaminoso, donde mirábamos una imagen, un cuadro, un amuleto, una medalla, un crucifijo y entonces decíamos, eso ha de tener poder. Entonces sí, nos hemos hecho imagen y semejanza de cosas celestiales y las hemos honrado y les hemos adjudicado ese poder. Después dice la palabra del Señor en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por eso es aquel respeto, y voy a decir un sumo respeto, a lo que era el nombre de Dios, revelado a Moisés también, que son 4 letras, que con exactitud no sabemos el sonido, pero tal vez lo más cercano es Yahweh, ¿verdad? Eso es lo más cercano que podemos conocer, pero aún ese nombre, los judíos, los israelitas tenían por una tradición ni siquiera mencionar el nombre en honor a este mandamiento. Pero ¿cuántas veces tú y yo podemos hablar de Dios en vano? Y aunque pareciera una cosa muy mínima, pero sí te quiero decir que lo hacemos. A veces citamos las escrituras para bromear. Si tú no lo has hecho, qué bueno. Yo me confieso culpable y lo he hecho. A veces citamos la escritura para hacer una broma y utilizamos el nombre del Señor en vano. No digamos cuando otras personas o en otras ocasiones las personas hasta juran por Dios, cosas que son mentira. Y lo hacen, entonces toman el nombre de Dios en vano. O a veces lo mencionamos en cosas que no deberíamos de mencionarlas, en cosas triviales o en cosas que son solamente particulares a nuestra conveniencia y entonces luego, ¿verdad? No sabemos, no hemos pedido sabiduría y entonces rápidamente traemos el nombre de Jesús, el nombre de Dios y lo expresamos con nuestra boca y lo estamos utilizando en vano. Porque a veces no pedimos sabiduría y no actuamos en sabiduría. Entonces, así como los israelitas recibieron esa ley y pronto se dieron cuenta que eran incapaces de cumplirla, así también nosotros, el Espíritu Santo nos tiene que revelar que le hemos fallado a Dios en todos sus mandamientos. El siguiente, del cual no vamos a hablar mucho, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es, en nuestro caso sería el día sábado. Todos hemos quebrantado esa ley porque es una ley. Todos lo hemos quebrantado. Muchas veces ni siquiera le tomamos importancia a ese descanso. Y más allá del descanso, era un día para meditar en Dios, era un día para dedicárselo a Dios, pero como en el transcurso de esta prédica vamos a ir descubriendo, o sea, la ley no solamente radicaba en el exterior, sino que Dios había dado esa ley para el corazón de los israelitas, para su interior, para que de dentro dijéramos: voy a dedicarle un día a meditar en el Señor. Este día va a ser apartado para el Señor. Voy a dejar mi trabajo. Voy a dejar de pensar en mi trabajo. Me voy a dedicar solamente a meditar en su palabra, a orar, a ayunar, a ayudar al necesitado. Es un día para Dios. ¿Cuántos hemos quebrantado eso? Todos, ¿verdad? Muchos hemos quebrantado esta ley del Señor o este mandamiento. El siguiente dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También creo que este no es
necesario que me alargue mucho en este mandamiento porque en definitiva hemos deshonrado a nuestros padres. Les hemos contestado, los hemos desobedecido. Con el simple hecho de desobedecer a nuestros padres, ya los hemos deshonrado. No digamos otras cosas, pero sí los hemos deshonrado. Nadie puede decir, mire, yo nunca he deshonrado a mi papá y a mi mamá. Eso casi que es imposible, ¿verdad? Bien sea de pequeñitos, de adolescentes o de grandes, hemos fallado en este mandamiento. No matarás, dice la palabra del Señor, dice la ley del Señor, y si la juzgamos ya en toda la revelación completa y cómo Jesús vino a traernos la verdad, porque dice la palabra del Señor también en Juan capítulo 1 y versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si juzgamos este mandamiento, no matarás, por todo lo que vino a traer Jesucristo, con toda la revelación completa que ya hemos recibido de su palabra, es decir, cuando hablo la revelación, me refiero a la revelación escrita de su palabra en la Biblia, entonces podemos saber y conocer que matar no solamente se refiere al acto físico de dañar a una persona y quitarle la vida, sino que ya dice el Nuevo Testamento que aquella persona que odia a otra persona es como que si la estuviera matando, es un homicida, porque lo está odiando. Por eso estamos diciendo que la ley de Dios, que es buena y santa y recta porque viene de los cielos hacia la vida de las personas y en específico vino al pueblo de Israel. Entonces esa ley no era solo para los actos externos, ¿verdad? Como el matar a una persona, sino que esa ley tenía que venir hacia el corazón de los israelitas, los cuales con una fe deberían de aceptar la ley del Señor y entonces de su corazón aplicar la ley. Entonces el matar se refiere al no odiar, porque al odiar a una persona es como que si la estuviéramos matando. Entonces volvemos al tema de que cada uno de nosotros hemos faltado también a esta ley de Dios que dice no matarás. El siguiente dice no cometerás adulterio, y de la misma manera que con el no matarás o el no hurtarás, alguno pudiera decir, hermano, pero yo no he matado y tampoco he cometido adulterio ni he robado. Alguien pudiera decirlo así, pero si lo vemos a la revelación de toda la palabra, a la luz de la revelación de la palabra, sí lo hemos hecho, porque Jesús dijo que cometía adulterio aquel que miraba a una persona para codiciarla. Entonces ahí la misma palabra del Señor nos deja sin palabras, nos deja sin excusas, nos deja sin argumentos para poder decir yo no lo he hecho, ¿verdad? Yo soy perfecto delante de Dios o soy perfecto ante la ley moral de Dios, lo cual no es cierto, ningún ser humano lo es. Entonces no matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás, ¿verdad? O sea, no robarás. Hermanos, lo pudimos haber hecho. Y de hecho, mis amados hermanos, el apropiarnos de algo que no es nuestro, por muy pequeñito que sea, e incluso por equivocación, ya le estamos quitando algo a alguien. Entonces, en esta también podemos decir que la gran mayoría, si no es que todos, hemos faltado a la ley de Dios. Y después dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es la mentira. En aquel entonces había jueces y entonces a los jueces, que tenían que ser personas llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, entonces tenían que juzgar los asuntos del pueblo. Entonces el pueblo venía, escuchaba y entonces presentaban su caso delante del juez. El juez los escuchaba y preguntaba si había testimonios. Y entonces la maldad del ser humano hacía
que le pagaran a otras personas para que dieran testimonio a favor de ellas, mintiendo. Por eso el mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero las traducciones modernas hacen bien al decir, por ejemplo, no mentirás. Y aquí entonces otra vez volvemos a tener esa carga pesada de la ley, porque usted y yo hemos mentido muchas veces en nuestra vida, muchísimas veces lo hemos hecho. Por más que uno pueda decir aquella mentirita pequeñita, blanda, no le hace mal a nadie, pues eso es mentira y por lo tanto hemos transgredido, hemos fallado, somos culpables delante del Señor. Y el último, ¿verdad?, de estos 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni sus animalitos, ni cosa alguna de tu prójimo. Hoy en día creo que estamos en ese mal, que lo que las personas, ¿verdad?, me refiero al mundo, lo que quieren las personas es alcanzar logros, alcanzar metas y alcanzar cosas materiales, ¿verdad? Que en sí mismo no tiene nada de malo, pero regresamos nuevamente al corazón, ¿verdad? Mi corazón, el corazón de las personas es un corazón codicioso. Veo un bonito carro, pues yo ya no me gusta mucho el mío porque vi que el otro carrito está, que yo quiero eso, lo codicio, ¿verdad? Quiero una mejor casa, quiero una mejor ropa, quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? O sea, porque no nos conformamos muchas veces con las bendiciones, con la bendición que nos da Dios de lo propio, de lo que nosotros tenemos, y no tenemos ese corazón agradecido. Entonces empezamos a codiciar lo de los demás. Y aunque alguien dijera, mire, no quiero específicamente el suyo, pero está codiciando, deseamos cosas, deseamos otras cosas más. Entonces cada uno de nosotros, amados hermanos, hemos verdaderamente transgredido la ley del Señor. Y así también lo hicieron los israelitas. Entonces acá nos encontramos con una disyuntiva, nos encontramos con un problema, nos podemos encontrar con una pregunta. Y la pregunta sería, bueno, pero si la ley es buena, la ley es santa, viene de parte de Dios. Y Dios mismo sabía que ningún ser humano la iba a cumplir. Entonces, ¿por qué nos mandó la ley? ¿Y por qué Él también manda a los israelitas a que la cumplan? Cumplan la ley, porque entonces Él les dice, si ustedes siguen mis estatutos, yo los voy a bendecir. Su mesa estará llena, siempre tendrán comida. Las naciones les van a venir a pedir prestado a ustedes. Ustedes serán cabeza y no cola, si cumplen con mis estatutos. Ese era el mandato de Dios. Pero la escritura, mis amados hermanos, es tan bella, tan maravillosa, que en este caso podemos ver una voluntad preceptiva de Dios. Son preceptos que Dios le manda al ser humano. O sea, le dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza, no usarás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no codiciarás, no matarás, no hurtarás. O sea, les dice esos preceptos porque es la voluntad de Dios, pero Él, su otra voluntad escondida o su otra voluntad misteriosa con respecto a la ley que hoy ha sido revelada es otra voluntad. O sea, Él ya sabía que ningún ser humano la iba a cumplir, ya lo sabía, pero entonces ¿por qué la manda a hacer? Bueno, porque la ley tiene una función muy importante para el ser humano, tiene una función muy importante para usted y para mí. Y esa función que es importantísima, que no podemos hacerla a un lado. No podemos cerrar nuestros ojos y decir a los hermanos, miren hermanos, ya ni siquiera lean Éxodo 20. Eso no es para sus vidas. No podemos hacer eso porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil la ley? Pues tiene una utilidad muy grande.
a la vez que es una carga pesada, ¿verdad? Pero tiene la función de un espejo. Por eso hice un esfuerzo para poder leer la ley de Dios y poder aplicarla a mi vida y también a su vida hoy, para que nos podamos ver en ese espejo. ¿Y qué sucede cuando nos vemos a un espejo, hermanos? Bueno, es probable que yo en algún momento, ¿verdad?, piense, estoy bien arreglado, con mi camisa bien puesta y estoy bien peinadito. Pero tal vez llego al espejo y entonces descubro que no es así, que tal vez estoy mal peinado, que tengo mal arreglada la camisa, que tengo mal el cuello de la camisa y que me debo de arreglar. Esa es la función de un espejo. La función de un espejo es vernos tal cual somos. Bueno, pues la ley tiene esa gran tarea, que el ser humano pueda aceptar que esa ley viene de parte de Dios, viene de los cielos, mis amados hermanos, y es dada a nosotros para que nos miremos en esa ley, para que miremos, no matarás. Y entonces yo diga, bueno, no he matado físicamente con mis manos, pero sí he odiado. Señor, he faltado a tu ley. Me he constituido en alguien culpable de transgredir tu santa ley. Que yo pueda ver la ley de Dios donde dice no codiciarás. Y entonces yo me mire en esa ley, me confronte con esa ley, me mire al espejo y entonces saque la conclusión, he codiciado. He codiciado. Señor, he faltado a esa ley. Me constituyo como culpable de esa ley que es buena y que es santa y que tú has mandado. Es un espejo. Tiene la función de que nos podamos ver delante de esa ley. Y sabernos qué, mis amados hermanos, sabernos qué, sabernos pecadores, saber que hemos fallado. De hecho, ese término creo que es muy diferente a lo que hoy entendemos como pecado. Y no está mal como lo entendemos, ¿verdad? Es la revelación completa de Dios, pero la palabra pecado significa errar en el blanco, ¿verdad? Es como si alguien tirara con un arco o con una lanza y entonces le tirara a su blanco, ¿verdad? Al punto. Y entonces tira y ¡fum!, falla. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Entonces, la función de la ley, dice también la palabra del Señor, que es un tutor, ¿verdad? Es un tutor, dice Pablo, que solo está cuidando al niño y le está enseñando ciertas cosas, pero que ese tutor lo va a llevar con el verdadero maestro. La ley hace esa función. La ley entonces nos puede mostrar cómo somos nosotros, cómo eres tú delante de Dios, cómo soy yo delante de Dios. Eso es lo que nos muestra y nos lleva al maestro. Por eso el texto que acabamos de leer después de Éxodo 20, que es Juan capítulo 1 versículo 17, dice algo precioso. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y esa ley, les quiero comentar que era algo precioso para los israelitas. Por eso Pablo dice, tú tienes la ley, le dice a los judíos. Tú tienes la ley de Dios. Es algo maravilloso, es algo especial. Fue revelada a Moisés, pero también dice algo glorioso que usted y yo sabemos. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ese es el gran peso de la ley. O sea, la ley tiene su peso, tiene su carga. El que quisiera o el que quiere vivir todavía su vida por medio de la ley, ¿verdad? Imagínense a alguien que diga, mire, yo soy bueno. De hecho, soy muy bueno. Sigo la ley. O sea, yo trato de que no me pongan multas nunca, ¿verdad? Ando en la velocidad correcta, como dice la ley. Me fijo en las señales de tránsito, como dice la ley. Trato de no infringir, digamos, la ley social, la ley de tránsito, la ley jurídica. Nunca me han metido a la cárcel, es decir, que soy un buen ciudadano. Voy a ir a votar. También cumplo la ley cívica.
Entonces, cumplo con la ley. Alguien pudiera decir eso, pero ¿y si a ese alguien le decimos, mire, más allá de esa ley hay otra ley más poderosa, más grandiosa, es la ley de Dios? Pero si ese tal quisiera vivir conforme a la ley de Dios, entonces ese tal se va a dar cuenta que es incapaz de vivir conforme a la ley de Dios, porque es una carga pesada. La ley siempre va a ser esa carga que nos dice no debes de. Por eso Pablo dice, es que la ley me muestra mi pecado. O sea, es decir, antes de conocer la ley, dice, no sabía qué era lo que es codiciar, pero cuando leí que decía no codiciarás, entonces yo empecé a codiciar. Y no que esa persona nunca haya codiciado, sino que a lo que hacía no sabía que era pecado y no sabía que era codicia. Pero cuando la ley se lo mostró, digo, yo sí estoy codiciando, ¿verdad? Me muestra mi pecado, es algo maravilloso. Entonces, si nos muestra el pecado, ¿verdad? Y la ley significa un castigo en sí mismo. Por eso Pablo, cuando está escribiendo en 1 Corintios capítulo 3, por ahí el versículo 6 dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. A esa letra se refiere, a lo que está escrito en piedra, ¿verdad? A esa letra es la que mata. No está hablando de conocimiento, no está diciendo el conocimiento es vano, no está diciendo eso. Por todo lo contrario, ¿verdad? O sea, el conocimiento de la Biblia es una bendición para nuestra vida. No está hablando de ese conocimiento, está hablando acerca de la letra de la ley. Esa me mata, ¿verdad? Porque si yo he transgredido la ley, he fallado a la ley de Dios, entonces estoy muerto, ¿verdad? Si he tenido dioses ajenos, si me he hecho imagen y semejanza, si he deshonrado el nombre de Dios, si no he guardado el día de reposo, según los israelitas, según la ley del Señor, si he matado a mi prójimo odiándolo, si he codiciado, si he adulterado viendo para codiciar, solo con eso ya es el adulterio. Si yo he hecho todas esas cosas, entonces la ley me mata. Es una maldición, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra del Señor que la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Entonces, siendo incapaces de cumplir con la ley, de llevar sobre nuestros hombros, sobre nuestra espalda esa carga pesada de la ley, entonces viene Dios que no toma por inocente al culpable, dice su palabra, y entonces de su amor, ¿verdad? O sea, Él mismo manda la ley. Él sabe que ningún ser humano manda la ley, pero Él también manda la solución junto con eso y manda su revelación. Y entonces nos dice ahora a través de los escritos del Nuevo Testamento que nadie es justificado por medio de la ley, sino que hubo un hombre. Entonces Él manda a un hombre, manda a su propio hijo, manda a Jesucristo de Nazaret a nacer de una virgen, a Dios hecho hombre. Mis hermanos, viene aquí a la tierra y entonces ese hombre es capaz de cumplir con la ley de Dios. Solamente Él, solamente Jesús es capaz de cumplir con la ley de Dios. Por eso dijo, no vino a abrogarla, he venido a cumplirla, he venido a darle ese fin, como era verdaderamente la ley, algo del interior, no algo del exterior. Entonces Jesús vino a cumplir la ley, mis hermanos. Él sí cumplió la ley porque Él es perfecto, porque Él es santo, y Él también vino a pagar esa muerte que yo me merecía por haber transgredido la ley. Por eso dice, la letra mata, la letra del Espíritu me mata, pero el Espíritu me da vida a mí que antes estaba muerto en delitos y pecados. ¿Cuáles delitos y pecados habla la Escritura? Es decir, no va a hablar de aquellos delitos, ¿verdad?, que está escrita ahí en las leyes nacionales. No habla de eso. Habla muerto en delitos y pecados, de los delitos que hemos cometido delante de Dios al transgredir su ley, que es buena y es santa. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados, pero ese ser humano perfecto, ese Dios, ese Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, vino a pagar el precio. Entonces Él recibió ese castigo que yo me merecía. Por eso tuvo que morir.
Por eso tuvo que morir. Y eso es algo importantísimo. Porque si alguno es capaz o se siente capaz, sería lo correcto, porque nadie es capaz. Pero si alguno se siente capaz de cumplir con toda la ley de Dios, si alguno se siente que tiene esa virtud, que tiene esa capacidad, entonces estamos ante un panorama muy oscuro, porque entonces está quitando a Jesús de Nazaret de su vida. No lo necesita porque es capaz, ¿verdad? Entre comillas, es capaz de cumplir con la ley de Dios. No necesita a Cristo. Pero entonces el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esa persona nunca va a aceptar que es culpable porque tiene bloqueado su entendimiento y piensa que tiene la suficiente virtud de cumplir con la ley moral de Dios. Pero Jesucristo nos vino a traer esa gracia. Por eso dice el peso de la ley, la rica gracia. Porque mis hermanos, el tener la gracia de Dios es tener una riqueza muy grande. Mis hermanos, para usted y para mí, esa gracia, como la misma palabra lo dice, es un don inmerecido, es un regalo inmerecido, algo que viene de los cielos, algo que el Padre me regala, algo por lo cual yo no tuve que hacer nada, no tuve que hacer un sacrificio, no tuve que pagar algo económico, no tuve que caminar de rodillas, no tuve que hacer una penitencia, sino que viene el Padre y en su amor y en su misericordia me regala la salvación. Es una gracia que me ha sido otorgado. Es un regalo divino que viene de parte de Dios. No tuve que hacer nada para obtenerla, sino que Jesús lo pagó todo. Por eso es la rica gracia. Es rica. ¿Por qué? Porque a la vez que para mí es gratuita, mis hermanos, costó la vida del Hijo de Dios. ¿Cuánto cuesta la vida del Hijo de Dios? Es un precio infinito. ¿Cuánto costó que Él viniera a esta tierra? Que sus pies santos caminaran por esa tierra empolvada de Jerusalén y de Israel. ¿Cuánto costó que Él cargara ese madero? Que fuera a ese campo de muerte llamado el Gólgota. ¿Cuánto costó que fuera crucificado por mi pecado, por mi culpa, por tu culpa? Y que en su muerte, qué contradicción, que en su muerte yo encuentro vida, que en la muerte de Jesús tú encuentras vida eterna. En su muerte encontramos vida, en su muerte sangriento, en su derramamiento de sangre, pero no se quedó en la tumba. Él ha resucitado. Él resucitó, hermano. Él resucitó y está vivo y hoy está a la diestra del Padre. Y ese sacrificio, esa resurrección, esa muerte, esa ida al Padre que le ha dado un lugar especial en los cielos, es la rica gracia de Dios en la que tú y yo vivimos, y entonces nos hemos despojado de ese peso de la ley. Vivir en la gracia es vivir libre. Estoy libre de la ley. Y espero que tú en tu casa sepas y tengas la certeza que estás libre de la ley, libre de pecado. ¿Quién acusará a los hijos de Dios, a sus escogidos? ¿Quién acusará si Cristo es el que justifica? Es decir, Él pagó todo, Él cumplió con la ley y Él es mi representante. Entonces Él me ha reconciliado con Dios. Por eso es la rica gracia. Por eso es que ya no tengo esa carga en mis hombros. Me puedo sentir libre de esa carga de la ley. Ya no hay esa ley que me mata. Ya no hay esa ley que es un espejo. Ya no hay esa ley que me condena. Ya no hay esa ley. Solo queda la abundante gracia de Cristo que me justifica delante del Padre, me reconcilia delante del Padre. ¿No es una maravilla eso, hermano? Tú puedes escribir amén, puedes escribir gloria a Dios, puedes decir sí, es una maravilla que Jesucristo nos justifique delante del Padre. Es decir, el Padre de los cielos, el creador de todas las cosas, ya no te ve culpable.
Ya no me ve culpable, ya no me puede juzgar por su bendita y santa ley que trajo muerte, sino que ahora me juzga por la muerte de su Hijo Jesús. Al verme a mí, mira a Jesús, mira a su Hijo, y por eso es que soy adoptado, soy hijo de Dios ahora. Ya no hay nada que me condene, por eso es la rica gracia. El peso de la ley se ha acabado, se ha muerto, ya no hay más ley, ya no hay más peso de la ley. Ahora tú puedes andar con ligereza en la vida, con libertad en la vida, porque eres rico en Cristo Jesús, eres rico en gracia. Por eso a mí me gusta mucho, no sé si a ti te gusta mucho, el nombre de nuestra iglesia, de nuestra congregación, perdón. Porque iglesia somos todos los creyentes, ¿verdad? De nuestra congregación. El nombre de nuestra congregación es Lluvias de Gracia. Lluvias de gracia, porque ha llovido gracia sobre mí, ha llovido gracia sobre ti. Esa es la rica gracia de Dios. Y la bendición del amor, mis amados hermanos, porque entonces ahora sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Después de que da una alegoría acerca de Sara y acerca de la otra esposa, ¿verdad? Es una alegoría donde él está diciendo el hijo de la esclava es la ley y el hijo de la libre es la gracia. Y él dice, nosotros somos los hijos de la libre. Nosotros estamos en la gracia de Dios. Pero después de decir eso dice que el que ama a su prójimo, ¿verdad? O sea, ahora está la bendición del amor, el peso de la ley, la riqueza de la gracia, la bendición del amor. Entonces dice ahora, el que ama a su prójimo, fíjate, o sea, el que ama a su prójimo, dice, cumple con la ley y los profetas. O sea que en Cristo Jesús podemos cumplir con la ley y los profetas, porque dice, el que ama a su prójimo, ¿verdad? O sea, los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esos, dice, están resumidos en uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la bendición del amor. Entonces, el amor es mucho más grande que la ley. El amor de Dios es mucho más grande que la ley. El amor del Hijo que se entregó por nosotros en una cruz es mucho más grande que la ley. Entonces ahora no andamos en la ley, andamos en el amor. Ahora el que ama, ¿verdad? No estoy diciendo de palabra, sino estoy diciendo de hecho. El que ama ha cumplido con la ley. Y otra vez no está hablando de las cosas externas. Es decir, hermanos, para el ser humano, el de apariencias, ¿verdad? El vivir de apariencias, el de hacer las cosas solo para afuera, sería fácil, ¿verdad? Aparento, entonces yo aparento ser un buen esposo. Aparento ser un buen padre. Aparento ser un buen hijo. Aparento ser un buen hermano en la iglesia. Si fuera de apariencias, mis hermanos, para el ser humano sería fácil. De hecho, es fácil para el ser humano aparentar. Pero la cosa va más allá. O sea, el amor está en el corazón. O sea, el amor está en ese corazón regenerado que Jesucristo ha cambiado. Y entonces nosotros debemos de actuar en amor. Por eso es la bendición del amor. Por eso le pusimos a este título en su parte final, la bendición del amor, porque entonces ahora el amar al prójimo, ahí resumen todos los mandamientos conforme al prójimo, ¿verdad? Entonces dice, el que ama ha cumplido la ley, ha cumplido con los profetas, porque ama a su prójimo. En esa sentencia, dice Pablo, se cumple la ley, toda la ley, pero no el amor, como dije, hacia afuera, no el amor de palabras, sino el amar, el no desear algo malo para las demás personas, sean quienes sean. El amar con todo nuestro corazón nos va a mover a orar. El amar con todo nuestro corazón nos va a mover a ayudar a las demás personas, nos va a mover a la acción. Entonces ahí radica entonces el cumplimiento de todo lo que estamos hablando. El cumplimiento de Jesús,
el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque vino el Señor y le reveló su ley a Moisés, y después vino el Señor Jesucristo y Él trajo la gracia y la verdad y nos mandó que amáramos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entonces ahí estamos cumpliendo toda la voluntad del Señor, toda la voluntad del Señor. Entonces la pregunta que quedaría es si yo amo. La pregunta que quedaría para ti es si tú amas. Pero como dije, no es una expresión de cariño, pero o sea, no son las flores, no es el regalo, no es el osito, eso no es amar. Pero eso es un regalo, eso es una expresión. Qué bueno por los que así lo hacen, es una expresión. Pero amar es desearle el bien a las personas, es orar por ellas, es que nos anime todo eso a actuar a favor de las otras personas, a no murmurar, en lugar de criticar, orar, a desearles el bien. ¿Tú amas? Esa es la pregunta. ¿Amas así? Jesucristo ha tocado tu corazón de tal manera que tú amas. Jesucristo ha cambiado verdaderamente mi vida para que entonces yo tenga ese corazón lleno de amor y pueda trasladarlo hacia las demás personas. ¿Es una realidad en mi vida o todavía no es una realidad? Si todavía no es una realidad, yo te animo a que juntos le podamos pedir a Dios su ayuda, su asistencia, su poder para vencer, mis hermanos, y poder amar. Por eso dice la palabra, no combatas el mal con el mal. Dice, mejor vence al mal con el bien. Así dice la palabra del Señor. Con nuestros ojos cerrados yo voy a pedir la asistencia de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Te doy las gracias por esta noche. Te doy las gracias por tu santa ley, que es perfecta, que ha venido desde los cielos. Te doy las gracias porque esa ley muestra mi maldad, muestra mi pecado delante de ti, Señor, y me hace conocer que no puedo, Señor, que no puedo sin tu asistencia, que necesito de tu gracia, Señor. Gracias porque enviaste a Jesús, a tu Hijo amado, para que nosotros creamos en Él y así no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Gracias porque Él trajo la verdad, trajo la gracia a mi vida, Señor, y me ha salvado. Me ha salvado de la condenación eterna, me ha salvado de la ley, me has liberado, Señor. Muchas gracias, Padre bendito y Padre santo. Señor, gracias también por el amor que tú nos has expresado, Señor, con hechos y con tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque puedo en Jesús amar a las demás personas. Dame, Señor, más amor a mi corazón. Dale más amor al corazón de mis hermanos que oyen estas palabras en este momento, Señor. Por favor, Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser practicantes, queremos ser hacedores. Señor, queremos que esa palabra sea una palabra viva en nosotros. Quiero amar, Señor. Nosotros, como iglesia, como hermanos, queremos amar. Queremos, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Y oro en este momento por la iglesia y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, que nos proveas lo necesario, Señor Jesús, y que nos sostengas con tu mano poderosa, que nos sigas regalando esa fortaleza, ese ánimo, Señor. Y si alguien entre nosotros está enfermo, enviamos esa palabra de sanidad. Te pido, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que lo sanes. Y también, si hay alguien entre nosotros, Señor, en los que están viendo esta transmisión o la verán en diferido, que tú
lo hayas movido a escuchar esta prédica, Señor, y haya entendido ese plan de salvación, que pueda hacer esta oración después de mí. Señor Jesús, entiendo que he pecado contra ti, entiendo que enviaste a Jesucristo a morir en una cruz a causa de mis pecados, lo recibo como Señor y Salvador. Y te doy las gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Si alguien ha hecho esta oración con todo su corazón, que tenga la seguridad que es hijo de Dios, que es salvo. Muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por bendecirnos de una manera tan grande y tan maravillosa como siempre lo haces. Nos despedimos, Padre, de este servicio diciéndote que te amamos, Señor, y que queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Los esperamos acá en nuestro templo.